yo venía con esto ya hace muchos años, que, como les decía, me gustaba mucho, digamos, este tema. Y en un momento, por allá por el 2019, o sea, el año pasado, esto es súper, súper reciente, descubro unos mentores, descubro personas que la tienen mucho más claras que yo con este tema y que me hicieron notar que yo no la tenía tan clara como yo pensaba. De hecho, me sentí muy mal. Oh, soy un bebé de pecho, me falta muchísimo. ¿Cómo las descubrí? Bueno, los descubrí porque es un grupo de personas, es un grupo de argentinos que están en Salta, son unos chicos que tienen un blog que se llama Super Hábitos, que quizás alguno lo haya escuchado, tiene un podcast que se llama El Show de Super Hábitos, que lo recomiendo de acá a la luna, y tuve la suerte de conocerlos, tuve la suerte de viajar a Salta, de conocerlos. Ahí tenemos a Mati, ahí tenemos a Lu y falta Santi, digamos, que es el tercero de este trío que tiene este emprendimiento que se llama Super Hábitos, que lo que hacen es básicamente ayudar a personas, en particular a emprendedores, con hábitos. Y en particular, uno de los hábitos que ellos consideran más importantes es la gestión de tiempo. Tuve la oportunidad de estudiar con ellos y me di cuenta que yo estaba bastante equivocado. No equivocado, sino que estaba mal rumbeado con cómo venía haciendo las cosas. De hecho, desde que aprendí con ellos, yo puedo decir que mi productividad aumentó un 200, un 300%. Y hoy un poco lo que quiero contarles es eso. Y de hecho, eso que aprendí con ellos ha hecho que no afecte en lo más mínimo lo que estamos viviendo el día por hoy para mí, ¿sí? Eh, Tengo hijos chicos, como les decía, pueden aparecer en cualquier momento y subirse arriba, y eso no ha afectado dramáticamente para nada la productividad que tengo en este momento. De hecho, creo que soy más productivo porque no pierdo tiempo moviéndome, ¿sí? Entonces, empecemos desde el principio, ¿no? A mí me gusta mucho la administración, me gusta mucho la economía, ¿sí? Los que me conocen saben que me gustan mucho las finanzas, y eso se trata de administración de recursos, de hacer una buena administración de recursos. Ahora, el tiempo es, por definición, el recurso escaso que tenemos. Porque si quieren administración de dinero, finanzas, plata hay prácticamente infinita en el mundo. Está bien, no la tenemos nosotros. Pero ahora, algo que distingue al rico y al pobre, mejor dicho, algo que iguala al rico y al pobre, es que los dos tienen la misma cantidad de tiempo. No importa quiénes seamos, tenemos 24 horas en el día. Entonces, la administración de tiempo se hace vital, ¿sí? Y saber administrar bien el tiempo es sumamente importante. Entonces, yo quiero dividir esto en tres etapas: la estrategia, la táctica y la técnica. Eso me lo enseñó alguna vez algún profesor de management que tuve en algún momento de la vida, ¿sí? ¿Cuál era mi problema? Bueno, mi problema, perdón, definamos primero la diferencia entre estrategia, táctica y técnica, por si alguien no lo tiene del todo claro, ¿no? Entonces, para eso vamos a poner un ejemplo. Arquería. Imagínense que edad media por allá, somos un arquero y en un momento somos un arquero uno, que los unos eran grandes arqueros con sus arcos recurvos de gran alcance. Imagínense que venían los enemigos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la estrategia que tenían que tener los arqueros? Matar la mayor cantidad posible de enemigos. Esa era la estrategia. Ahora, ¿cuál era la táctica? Tenían dos tácticas posibles. Una táctica era apuntar y disparar. La otra táctica era tirar el voleo, que es tirar para arriba, que usualmente lo que conseguís es como mayor alcance y hay una alta chance de probabilidad que le pegues a algún soldado enemigo. Es mucho más eficaz. Ahora, ¿y cuál es la técnica? Bueno, la técnica es saber tirar al voleo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es: quiero matar la mayor cantidad de enemigos posibles. ¿Cuál es la táctica? La táctica es tirar al voleo. ¿Y cuál es la técnica? Saber tirar al voleo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a mí, lo que me pasaba a mí con el tema de la gestión de tiempo, y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, nos concentramos en la técnica, le damos menos pelota a la táctica y menos pelota aún a la estrategia. Y lo que yo aprendí es que en realidad lo más importante es la estrategia, no tanto la técnica. Hoy por hoy van a ver un montón de recursos de gente que está hablando cómo ser productivo en el home office, qué es lo que tenés que hacer, encerrate en el baño, atá los gurises, metele cinta pato en la boca, lo que sea, pero son técnicas, no dicen eso, digamos, ¿no? Pero son técnicas. Y yo creo que la técnica
Si bien es importante, es muchísimo más importante la estrategia. Cuando nos enfocamos en la técnica, lo que estamos haciendo es tapar el sol con un dedo, ¿sí? Entonces, por eso quiero dividir esto en 3 etapas. Primero la estrategia, después en la táctica y luego, por último, en las técnicas en sí. Entonces, comencemos con la estrategia. La estrategia, como les decía, es lo más importante y es lo que yo tenía menos claro, ¿no? La estrategia implica definir qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a mi objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a mi objetivo? Todos nosotros tenemos roles, ¿sí? Trabajamos y en nuestra organización tenemos objetivos. Ahora, ¿tenemos objetivos? ¿Tengo claro cuáles son mis objetivos? Si nosotros tenemos que anotar en un papel cuál es mi objetivo, ¿lo tenemos del todo claro? No sé si lo tenemos claro. En mi teoría, o al menos en mi caso, yo lo tenía del todo claro. Me concentraba muchísimo en hacer un montón de cosas. Yo lo que quería era hacer un montón de cosas, no tener ningún pendiente. Pero estaba haciendo lo que tenía que hacer para acercarme a mis objetivos. Y me di cuenta que en realidad tampoco es tan fácil de decidir o elegir los objetivos. A veces me venían dados, ¿no? Un número de facturación, una cantidad de incidentes que tengo que responder, algo que tengo que escribir, algo que una presentación, etc. Pero lo que me di cuenta, siempre que lo hablo con muchas personas, no todos tienen claro cuáles son sus objetivos, ¿sí? No todo el mundo tiene claro. Ahora, definir los objetivos me parece que es vital. No vamos a ponernos ahora en cómo definir un objetivo, pero déjenme contarle algo que a mí me ayudó muchísimo. Definir los objetivos por roles. Cada uno de nosotros, ya sea dentro de la organización en la que estamos o en nuestra vida en general, tenemos distintos roles. A veces nos enfocamos en definir los objetivos, pero la realidad es que hay un objetivo distinto para cada uno de nuestros roles. Tengo un rol como padre y tiene un objetivo. Tengo un rol como esposo y tiene un objetivo. Tengo un rol como country manager de México para Genexus y tiene un objetivo. Tengo un rol como fundador de Neurona Financiera y tiene un objetivo. Entonces, es importante que nosotros definamos claramente cuáles son nuestros roles. Y a partir de esos roles, que nosotros definamos cuáles son los objetivos. ¿Sí? Sí, hay un niño, Alejandro, que está preguntando en el chat. Como la mayoría de nosotros, como dije al principio, puede aparecer en cualquier momento por acá también. Con respecto a eso, ¿sí? Con respecto a los objetivos, ¿sí? Una cosa que es sumamente relevante, ¿sí? Es lo que Covey llama en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Lo que es la matriz de Covey o la matriz de prioridades, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es una matriz donde nosotros definimos las acciones. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ok, fenómeno, tengo una acción que es lo que se llama cuadrante 1, es algo importante y urgente. Yo estoy hablando con ustedes en este momento y a mi hijo que está acá gritando por acá al lado, se corta, se cae, para mí es muy importante y también es urgente. Entonces voy a tener que salir corriendo y es lo que gana mi prioridad. Ahora, hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes, pero nosotros le ponemos una carga de importancia. Por ejemplo, cuando estamos súper pendientes del correo electrónico. En realidad son cosas que usualmente no son tan importantes para mí, pero yo le doy calidad de urgente. Después están las cosas que son no urgentes y no importantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando procrastinamos, ¿sí? Cuando estamos haciendo cosas que en realidad no me aportan nada de valor, pero yo siento que tengo que estar pendiente de eso. Tengo una sensación de urgencia que no es real. Entonces, tenemos situaciones que son no urgentes y que son importantes. ¿Y saben qué? Ese cuadrante, que es el cuadrante 2, es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ese cuadrante es donde sucede la magia. ¿Sí? Nosotros deberíamos priorizar el tiempo de cosas que son no urgentes, que son importantes. Nuestro negocio sucede en las cosas importantes que no son urgentes. Usualmente le damos un sentimiento o una sensación de urgencia a cosas que no lo valen, ¿sí? Entonces, si tengo que hacer un resumen de la estrategia no es otra cosa que tener claro cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Y tener claro que muchas de las acciones que hacemos nosotros son acciones que son que no son urgentes, que no son importantes, y deberíamos poner prioridad a lo importante y no urgente, ¿sí? Vamos a pasar a la táctica, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el arquero, la estrategia era lo que quería hacer. En este caso, en el caso de la gestión de tiempo, nuestra estrategia es
seguir nuestro objetivo. Y para eso tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Vamos a la táctica, ¿sí? La táctica, como ven, hasta ahora no tiene nada que ver, digamos, esto, o no incide con el tema de que estamos haciendo home office, ¿no? Y es lo que le decía, en realidad, incide en algunas cosas de las técnicas, pero hasta ahora no incide mucho. Entonces, tengo claro cuál es el objetivo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es la táctica. Entonces, ¿qué es? Planificación. ¿Qué es planificación? Planificación es tener un plan del objetivo que quiero lograr y cómo lo voy a hacer anual, otro trimestral que construye el plan anual y otro semanal. Quieren hacerlo mensual también, es sumamente importante, ¿sí? Yo tengo que tener un plan. ¿Y qué dice ese plan? ¿Qué voy a hacer yo esta semana, este trimestre, este año para alcanzar mi objetivo? ¿Qué acciones voy a realizar? ¿Qué es sobre lo que yo tengo control? Yo controlo mis acciones. Entonces yo lo que le digo es, ok, perfecto, yo controlo mis acciones y todas las semanas defino un conjunto de acciones que me van a acercar a mi objetivo. De nuevo, ¿qué son esas acciones? Cosas importantes, no urgentes. Por ejemplo, son cosas que yo voy a situar siempre en el cuadrante 2. Es decir, el cuadrante 2, que es, de nuevo, donde sucede la magia. El cuadrante 2 es en lo que yo tendría que enfocar mi negocio siempre. Entonces, ¿qué implica que yo haga una planificación? Y, digamos, no solamente escribir en un papel qué es lo que quiero hacer, sino que la planificación también implica que yo tenga que revisar qué es lo que planifiqué. ¿Y cómo hago eso? Con una revisión. Si yo defino que tengo una planificación anual, trimestral y semestral, voy a tener una planificación también anual, trimestral, pero una revisión anual, trimestral y semanal. Por ejemplo, ¿no? Semanalmente, yo digo, ¿qué quiero hacer esta semana que me acerque a mi objetivo? Defino la lista de tareas, ¿sí? Defino esa lista de tareas y posterior a eso lo que hago es revisar las tareas que hice que tanto me acercaron. Lo mismo trimestralmente y lo mismo anualmente, ¿sí? A mí me lleva mucho tiempo es más de un día, hacer una planificación anual y hacer una revisión anual a posterior de esa planificación. Lo mismo hago trimestralmente y lo mismo hago semanalmente. ¿Para qué objetivos lo hago? Bueno, uno para cada rol. Cada rol tiene objetivos y lo que hago es verificar si conseguí ese objetivo. Si quieren, esta es mi agenda semanal. Yo arranco todos los lunes muy temprano haciendo una planificación. ¿Sí? Esa planificación semanal es qué es lo que quiero hacer esta semana. Tengo mi lista de roles y para cada uno de esos roles defino qué acciones voy a hacer que me acerquen a mi objetivo. Y de paso, lo que hago es refrescar el objetivo. Algo que pasa con los objetivos que son muy grandes, que no los puedo dividir en etapas pequeñas, es que a veces pierdo un poco el control. Entonces está bueno revisar cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo semanal, trimestral y anual? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago, digamos, todos los días. ¿Cómo? Con otra etapa dentro de esto, que es lo que yo llamo, y esto lo aprendí con la gente de Superhábitos, lo que llamo el ritual de la mañana. Lo primero que hago en la mañana, cada día, es revisar ese ritual. Y es revisar cómo están mis roles, cuál es mi objetivo, ¿sí? O sea, cuál es mi objetivo para esa semana y ver las acciones que tengo que lograr para conseguir esos objetivos. Y eso es independiente, de nuevo, de que estemos en nuestra casa, de que estemos en la oficina, de que digamos, de lo que sea, digamos, porque aplica para cualquier rol que yo tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este ritual de la mañana? Que el foco esté en el cuadrante 2, que esté en las cosas que son importantes y no urgentes. Claro, ¿surgen cosas urgentes? Sí, surgen cosas urgentes todo el tiempo. Pero lo que tiene la particularidad de la cosa urgente es que yo no la puedo programar, porque si la puedo programar no es urgente, ¿sí? Porque parte del que sea urgente es algo que surge, es un incendio, yo no sé cuándo va a haber un incendio. Entonces, a mí lo que me permite esto es, de nuevo, ¿no? Tengo claro el objetivo, que es mi estrategia, y programar todos los días y tener presente todos los días, ¿sí? Lo importante. Tener presente todos los días las acciones que tengo que conseguir para llegar a ese objetivo. ¿Y cuándo lo hago? Lo primero del día. Yo primero del día, cuando me siento con la computadora, en este caso es en mi casa, si no lo hago en la oficina, cuando prendo la computadora, tengo un checklist con aquellas tareas
que quiero hacer en la semana que me acercan a mi objetivo. ¿Cuándo lo hice? El lunes a primera hora. Y el viernes a última hora reviso cuáles son aquellas cosas que hice o que no hice para que me acercaran al objetivo. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas es que yo tengo que medir de alguna forma qué tanto me acerco a mi objetivo. Y hay infinidad de metodologías que te ayudan a hacer el seguimiento de eso. Yo tengo un objetivo grande, lo divido en tareas usualmente, voy haciendo esas tareas y de alguna manera tengo que medir qué tanto me voy acercando. ¿Qué pueden ser esas tareas? ¿Qué pueden ser esas metodologías? Las que ustedes quieran. Llámese KPIs, llámese OKRs, llámese Kanban, llámese un Gantt. Depende, digamos, no es lo importante. Lo importante es que sí de alguna forma yo tengo que medir. Me decía, el otro día un empresario, me decía que con esto de que ahora la gente está haciendo home office, me decía, mira, nos pasaba algo, había algunos empleados dentro de la estructura que nos parecía que no trabajaban mucho, pero vos los veías y siempre se veían ocupados y el razonamiento era muy bueno. Ahora que estamos trabajando todos desde nuestra casa, lo que hicimos fue medir, de alguna forma definimos una manera de medir para ver cómo trabaja la gente, digamos, ¿no? O sea, hacer una medición. ¿Qué es lo que descubrimos? Lo que descubrimos fue que el que pensábamos que no laburaba, no laburaba. ¿Sí? A partir de que empezamos a medir, si bien parecía que estaba muy ocupado todo el tiempo, nos dimos cuenta que en realidad no estaba dando los resultados que esperábamos. ¿Y cuándo lo descubrimos? Cuando empezamos a medir, cuando definimos una metodología de medición. ¿Sí? Por eso es sumamente importante, no importa cuál, pero que definan alguna. ¿Sí? Ahora bien, pasemos a la técnica, ¿no? Y acá es donde se suele poner el foco. Cuando pensamos en gestión de tiempo, usualmente ponemos el foco en la técnica. Mi teoría es que es mucho más importante la estrategia, después la táctica y recién después viene la técnica. Yo durante toda mi vida, durante 10 años de mi vida, me enfoqué en la técnica. ¿Sí? Hacía cosas, digamos, para hacer más, pero lo que estaba haciendo en realidad no estaba directamente ligado con mis objetivos. No avanzaba. Hacía mucho, pero no avanzaba. ¿Sí? Era como el hámster que gira, digamos, en la rueda. Lo que descubrí era cómo girar cada vez más rápido, sin embargo, no avanzaba. Entonces, la técnica, digamos, es importante, pero de nuevo, primero tenemos que tener claro cuál es el objetivo, después tenemos que tener claro cómo, y por último recién viene la técnica. ¿Sí? Hoy estamos hablando mucho de la técnica, porque todo el mundo necesita técnicas, pero no necesariamente es lo más importante. Igual hablemos un poquito de la técnica. Primero, mi teoría es que somos monotarea. El ser humano es monotarea. No digo yo, digamos, lo dice la psicología. Acá me voy a pelear con alguna mujer que me va a decir nosotros en realidad no somos multitarea, son los hombres que son monotarea. Los psicólogos dicen que el ser humano es monotarea. ¿En qué sentido? En que si yo hago dos cosas al mismo tiempo, de alguna manera, mi cerebro funciona en una sola línea, tengo que, de alguna manera, bajar a disco lo que estoy haciendo, recuperar el otro proceso y después volver, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Digamos, ¿cómo yo puedo luchar con esto de la no multitarea? Bueno, lo primero es que nosotros identifiquemos y nos demos cuenta de que somos monotarea. El ser humano es monotarea, aceptémoslo sí o sí, digamos, ¿no? Eso es parte de la premisa. Quizás me lo quieren discutir, lo discutimos en otro momento, pero yo a partir de la base que somos monotarea. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es una muy buena estrategia partiendo de la base de que somos monotareas? El time blocking. ¿Qué es el time blocking? Es de alguna manera fijar bloques de tiempo y decir, en este bloque de tiempo nosotros vamos a hacer tal tarea. O sea, yo defino un conjunto de tareas y esas tareas les digo, lo voy a hacer en este momento. Por ejemplo, yo arranco la mañana y lo primero en el ritual de la mañana lo que digo es, en este bloque voy a hacer esto, y lleno la agenda. Mi agenda siempre está llena, y no de reuniones, sino de cosas que tengo que hacer. Cosas que tengo que hacer conmigo mismo. Y cuando defino eso, lo que hago es ponerme a trabajar en ese bloque. Yo digo, bueno, ok, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Preparar la presentación. Ok, de 7 de la mañana a 9 de la mañana me voy a dedicar a preparar la presentación. Y esa es mi tarea. ¿Sí? Por lo general, hacer tareas tan grandes, digamos, de un par de horas, hay que meter algún recreo en el medio por un tema de que al cerebro no le da.
¿Qué es esto del time blocking? Básicamente lo mismo que hace una empresa con su presupuesto, ¿no? Cuando nosotros hacemos un presupuesto, cuando una empresa hace un presupuesto, lo que dice es elegir en qué quiere volcar sus recursos. Acá es lo mismo, el time blocking es el presupuesto del tiempo. Es decir, yo quiero dedicar mi tiempo en esto y previamente uno define qué es lo que quiere hacer. Yo los lunes de mañana, en mi ritual de la mañana, lo que hago es llenar, ¿sí?, todos los time blocking de la semana, y obviamente dejo espacios abiertos porque a veces surgen cosas que tengo que también que colocar. ¿Bien? Otra cosa, todos nosotros tenemos hábitos distintos y tenemos horas donde somos más productivos o menos productivos. En mi caso particular, la mañana es cuando yo le dedico a hacer actividades creativas, ¿sí?, o esfuerzos intelectuales. Yo funciono mucho mejor de mañana que de tarde porque soy diurno. Hay gente que funciona mucho mejor de noche, que es más de seres nocturnos. Entonces, ¿cómo hago esto yo? Bueno, con el changüí que me levanto temprano. Ahora que estoy en casa, me levanto a las 6 de la mañana. Yo sé que los niños se despiertan a las 9, entonces tengo 3 horas donde sé que no me van a molestar. O sea, sé que, digamos, de alguna manera tengo un bloque de 3 horas en el cual soy extremadamente productivo, porque no voy a tener molestia. Me preparo un café, me siento en la computadora y ya sé qué es lo que tengo que hacer porque lo programé, digamos, ¿no? Entonces, si yo les muestro mi agenda, ustedes van a ver que todas estas mañanas, a partir de las 6 de la mañana, yo tengo tareas, ¿sí? No me cuesta levantarme temprano, entiendo que hay gente que le cueste levantarme temprano, esto es un tema. De nuevo, todos somos nocturnos o diurnos, cada uno funciona distinto. Me comí todas las amaneceres, digamos, ¿no? Cosa linda que tiene despertarse temprano, que tiene una linda vista, ven todos los amaneceres. Yo me veo todos los amaneceres, de hecho hoy me desperté, quería sacar una foto para poner en la presentación, pero tormenta terrible y el día no daba, era de noche y llovía, así que no, más lindo poner un amanecer lindo de la ventana en la que veo, que es acá a mi derecha, izquierda. Otro tema. Cuando estamos en estos bloques de tiempo, lo que tenemos que hacer es intentar evitar las distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Todas. Todas nos van a cortar el monotarea, nos van a hacer ser multitarea. Entonces, las notificaciones de la computadora, del teléfono, ¿sí? Yo no tengo notificaciones activadas, o sea, elijo ir al teléfono a ver qué es lo que tengo y luego cada cierto tiempo, cuando corto un bloque de tiempo, y no lo hago en todo momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un bloque de 45 minutos, sé que después de 45 minutos puedo agarrar el teléfono. Mientras tanto, el teléfono lejos, ¿sí?, o en modo avión, cosa que no moleste, ¿sí? Evitar la notificación, porque la notificación me genera dopamina, digamos, yo tengo la necesidad de ir a ver qué pasó. Entonces, cuando, digamos, no voy a luchar contra eso, entonces saco las notificaciones. Por otro lado, hay una interrupción en los que estamos en casa y en particular los que tenemos hijos chicos, que es la de los hijos o la familia, pero no es muy distinta a la del compañero de trabajo en la oficina. Cuando yo estoy en la oficina y estoy concentrado en algo y viene, no sé, Gerardo, que se sienta al lado mío y me pregunta algo, de alguna manera lo que está haciendo es, me está interrumpiendo ese bloque de tiempo. Ahora, lo acepto. ¿Por qué lo acepto? Lo acepto porque la pregunta es una pregunta laboral en realidad. Sin embargo, me está sacando de mi contexto. En tu casa te pasa lo mismo que en vez de ser una pregunta de ese contexto, es una pregunta de otro contexto. Papá, quiero hacer pichí, digamos, ¿no? Entonces, la estrategia con la que yo estoy atacando esto es no luchar contra ello. O sea, hay dos estrategias. O me encierro en una habitación y le digo, miren, papá está trabajando, no me molesten hasta las 6 de la tarde que salgo de trabajar, o intento, digamos, lidiar con ello. Y yo fui por la estrategia de lidiar con eso. Y sé que voy a estar en un bloque, por más que yo le expliqué a los nenes y llegamos a un acuerdo con ellos, por más de que son chicos, de que voy a estar en este momento y puede aparecer Matilde y decirme, papá, imprimime una foto para dibujar. Y tengo que lidiar con eso. Al principio me costó un poco, hoy ya lo tengo súper aceitado, ellos entienden, están gritando por acá al costado, quizás los escuchen, quizás no, pero es parte de las reglas de esto. Bueno, la idea es sobrevivir así, digamos, ¿no? Vivir con eso, porque son parte de las nuevas reglas del juego. Esa es la estrategia con la que yo fui, y después de casi un mes de estar acá adentro, digamos que están dando bien, digamos, ¿no? Funciona. Ahora, otra gran distracción que hemos tenido, y en particular las primeras 2 semanas de esta cuarentena o de este aislamiento que estamos viendo, era que estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando. Entonces, estábamos todo el tiempo, que grupos de WhatsApp, que noticias, etcétera, intentando saber o leer, digamos, qué era lo que estaba pasando. Ahora, había ruido ahí. Hasta el día de hoy hay mucho ruido. Entonces,
Ahora quizás ya nos acostumbramos, pero al principio, piensen ustedes, la primera semana, se estaban leyendo noticias todo el tiempo de lo que estaba pasando. Que cuántos enfermos, que no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto, pa. Consejo, dejar de consumir las noticias, tomar un medio, ¿sí? Un medio en el cual confíen y leerlo una vez por día y ya está. No es que se mueva tan rápido tampoco esto como para tener grandes novedades. Otro gran tema, ¿sí? Es tanto el email, el WhatsApp o cualquier medio de comunicación invasivo. Cuando digo invasivo, me refiero a un medio de comunicación no en el cual ustedes van a buscar las cosas, sino un medio de comunicación en el cual llega y los distrae y los sacas, ¿no? Es lo que se llama un método asincrónico, ¿no? Un método, digamos, en el cual la otra persona tiende a pensar que cuando te manda un mail o un WhatsApp, tú lo vas a leer enseguida. Y en realidad no funciona así, no es una llamada por teléfono. En la llamada por teléfono yo puedo garantizar que cuando te llamo el otro va a atender. Sin embargo, un WhatsApp o un mail, nadie te garantiza que la otra persona esté del otro lado, pero nosotros pensamos que sí, pensamos que lo va a leer en el momento. Y no es así, digamos. Entonces, partí de la base de que es un método asincrónico, un método en el cual la otra persona no está obligada. Tengo algo urgente que hablar con alguien en este momento, lo llamo por teléfono. ¿Sí? La llamada por teléfono no falla. Sin embargo, el resto de los métodos, yo no voy a estar pendiente de ese método todo el tiempo. ¿Sí? No voy a estar pendiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si me mandas un WhatsApp, mis compañeros saben que si me mandan un WhatsApp no es garantía que yo lo vea, porque quizás esté en un bloque de tiempo y hasta dentro de 2 o 3 horas no lo voy a ver. Entonces, si es urgente, me van a llamar por teléfono. ¿Bien? Ahora, también algo que noté, y lo charlábamos con Aníbal hace un ratito, que los que venimos acostumbrados a trabajar en una oficina, estamos rodeados de gente. Y de un día para el otro pasamos a estar solos en nuestras casas o con nuestras familias trabajando y se nos daba esa necesidad de seguir en contacto con los demás. Tengo como esa necesidad, ¿no? Entonces, esa necesidad, digamos, de alguna manera la complementábamos con medios de comunicación, ¿no? Que tenía que el WhatsApp, que el Slack, que el mail, que el chat, que más reuniones, mucho más reuniones que antes. Lo hablaba el otro día con una empresa y me decía, nunca nos reunimos tantos como hasta ahora, ¿sí? Que el Zoom y no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad estábamos intentando complementar. Tenemos que entender que lo que estábamos haciendo ahí era intentando complementar la necesidad de comunicación que en este momento no la tenemos porque no estamos al lado de las personas. O sea, vos llegabas a tu oficina, te sentabas y, che, ¿viste lo que pasó ayer mientras te preparabas el mate? Y ahora eso no lo haces. Y intentás compensarlo de alguna otra forma. Al principio, me parece que va bajando esa curva, pero al principio estábamos como muy conectados y eso hizo que bajáramos las barreras y tuviéramos tipo todos los medios de comunicaciones abiertos al mismo tiempo y claramente eso no nos ayuda a ser más productivos. Ahora, tenemos el mail, tenemos el WhatsApp, ¿no? Y está ahí. De nuevo, ¿qué hacemos con ello? Bueno, lo que yo hago, mi estrategia está basada en este libro que me prestó Federico Wagner, mi técnica, perdón, está basada en este libro que se llama Getting Things Done de David Allen, que es una metodología para procesar el correo electrónico. Es una técnica. ¿Qué es lo que haces? No tenés el correo abierto todo el tiempo, lo abrís 2, 3 o 4 veces por día. En el momento que lo abrís, procesás los correos y hay una metodología en la cual si ese correo, digamos, te lleva menos de 2 minutos, lo contestás en el momento, si te lleva más de 2 minutos, creás una tarea, digamos, y definís cuándo la podés hacer. Entonces es una metodología, es bien una técnica, pero básicamente, ¿qué es lo que te dice? Es tener un sistema de bandeja de entrada única, donde vos tengas todas las tareas que tenés que realizar, ¿sí? Y no lo estés procesando todo el tiempo, no estés todo el tiempo pendiente de la comunicación que te llega. De nuevo, el mail es un mecanismo asincrónico y no sincrónico. Y tenemos que educar, digamos, a los demás en eso, ¿no? Porque nosotros podemos creerlo, pero si mi jefe me manda un mail y espera que yo le conteste en este momento, ella sabe, digamos, en caso Gisela, que mi jefa sabe que yo no voy a hacer eso, porque no estoy todo el tiempo pendiente del mail, pero de alguna manera la eduqué para que eso pase, ¿sí? Entonces, al final, esto lo que se trata, como yo les decía al principio, que para mí lo más importante es la estrategia, es poner el foco en lo importante. Nada de lo que dije ahora aplica específicamente para una situación de home office. Nada es específico para el home office. Quizás algunas técnicas en particular, pero
yo creo, de nuevo, ¿no? Y lo que le quería transmitirles es que no se preocupen tanto por eso. Lo más importante es tener claro hacia dónde vamos. Es poner el foco en las cosas importantes. Y poner el foco en las cosas importantes implica que definamos qué es importante para nosotros, cuáles son nuestros objetivos. Eso es lo más importante. Covey dice en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, empezar con el objetivo en mente, ¿no? Y de eso se trata. Yo creo que el principal problema de productividad que tenemos nosotros y de gestión de tiempo es que no tenemos claro ese objetivo. Si tenemos claro ese objetivo, ¿no? Y tenemos tácticas y técnicas, digamos, en las cuales vamos midiendo cómo avanzamos y lo vamos haciendo, seguro vamos a llegar, ¿sí? Entonces, de nuevo, la gestión de tiempo no es específica para este momento. Y no es que sea más importante en este momento en particular. Quizás alguna táctica sí. Lo importante es tener claro hacia dónde vamos, ¿sí? Si tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos muchísimas más chances de conseguir nuestro objetivo y ser mucho más exitosos, ¿sí? Y esto era lo que quería contarles el día de hoy, que salió cortado con los gurises hablando, etcétera, pues son las nuevas reglas con las que nos toca vivir. Y si quieren, hacemos algunas preguntas, que Aníbal está de moderador y las voy a ir mandando, entiendo. Sí, el libro se llama Getting Things Done, o, bueno, en español no me acuerdo cómo era, de David Allen. Ahora te los paso. Acá Aníbal va a mostrar las preguntas. Lo tengo en digital, no lo tengo. Muy bien. Se ha habilitado el modo de preguntas y respuestas, así que, a ver. A ver, Guille, eso depende de vos. Todos nosotros somos distintos. Me parece que la mejor forma es prueba y error. A mí me pasa ponerle de tarde, tipo después de 3 de la 4 de la tarde, que tengo que hacer cosas administrativas, digamos, que no me impliquen un gran esfuerzo, porque si no, no las hago bien. Sin embargo, de mañana me doy cuenta que soy mucho más creativo. Yo escribí un libro y el libro lo escribí en la mañana, básicamente, porque me daba cuenta que escribía mucho mejor en la mañana que en la noche. Pero eso es prueba y error. Ahí vos te vas a dar cuenta. Si sos programador, ¿a qué hora programás? Digamos, de mañana, ¿cuándo te sale mejor? ¿Cuándo te equivocas más? Es un poco prueba y error y conocerte a vos mismo. Lo que tenés que tener claro es que somos todos distintos. Nosotros en Genexus, por ejemplo, en la fábrica, hay unos cuantos que son seres nocturnos, son Batman, ¿no? O sea, cuando todo el mundo se está yendo, están llegando, ¿no? Y funcionan bien de noche, digamos, y sabemos que es así. Y a veces complica un poco la comunicación, pero son personas que de noche funcionan mucho mejor que de día. Y depende de cada uno de nosotros, no hay una fórmula clara para eso. Mauricio, es una muy buena pregunta. Lo que te dice David Allen en el libro, digamos, si vamos al tema de la técnica, es que lo primero que tenés que hacer es procesar, no tener un inbox con millones de cosas, sino hacer el esfuerzo de tener un inbox en cero. ¿Sí? Getting Things Done justamente lo que te dice es tener un inbox en cero. Yo hoy, después de tantos años, no podría vivir, cuando veo esos inbox con miles de mails, me da algo. Yo tengo un inbox en cero, pero por otro lado es preguntarte vos cuáles son tus objetivos. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo hacerlo? Definir los roles y después cuáles son los objetivos por cada uno de esos roles. ¿Cuánto tiempo consideras que las personas de tu entorno, los factores de tu entorno se acostumbraron a tus bloques de tiempo? No, nosotros creo que lo hicimos enseguida. Hay una técnica que se llama Pomodoro, que básicamente dice, bueno, voy a hacer bloques de tiempo, defino un bloque de tiempo y le aviso a los demás que durante ese bloque de tiempo no me pueden molestar porque no les doy a dar bola. Levanto una bandera, digamos. Yo no lo hice de esa forma, sino que una de las técnicas, digamos, son los auriculares, ¿no? Cuando estoy de auriculares no le puedo dar bola a nadie porque o estoy en una call o eventualmente ya está creado el patrón de que no te voy a poder dar bola. Igual Matilde, que tiene 2 años, digamos, a veces estoy en una call y se me sube arriba, digamos, ¿no? Y es parte de la nueva realidad. ¿Cómo explicar con tips básicos una empresa que es familiar, dueño y empleados, hijos o esposa, son personas que toman decisiones? A ver. ¿Cómo explicar con tip básico a una empresa que es familiar, dueño y empleados, hijos o esposa, son personas que toman decisiones? ¿Pero qué es lo que querés explicar, digamos, Andrés? ¿Cómo adaptarse a esto, digamos, cómo adaptarse a esta nueva realidad? No entiendo bien la pregunta.
Si puedes complementarla un poquito. Esta creo que ya la leímos. Bien, estrategias digitales, Julio, es una buena pregunta. Em, Creo que no necesitas ninguna en particular. Sí, creo que no necesitas ninguna en particular. A pesar de eso, yo uso varias. Por ejemplo, para el ritual de la mañana, digamos, tengo un checklist de cosas que tengo que hacer. Ese checklist, digamos, es una lista que en particular la tengo en Evernote, pero podría ser cualquier otra herramienta, las notas o lo que sea. Y eso usa el Google Calendar, uso muy fuertemente el Google Calendar, porque en Genex usamos la suite de Google. Por otro lado, eh, hay algunas cosas que me es mucho más cómodo hacerle seguimientos con Excel o con Google Sheet que con algunas otras herramientas como Asana o Trello. Pero eso depende de cada uno. Asana es muy bueno para la gestión de proyectos en distintas modalidades, lo mismo con Trello. Hay algunos proyectos en particular que los estamos usando para eso. Después también un poco la comunicación para reducir la comunicación y hacerlo menos agresiva, para que nos use menos el mail. Estamos usando Slack que en el equipo y nos está funcionando muy bien. Y bueno, después uso mucho Excel y para medir objetivos. Yo en particular recientemente me pasé de definir indicadores clave, KPI, estoy probando OKR, que es otra metodología que nos vinieron a presentar y que me gustó mucho, que hay un libro que se llama Mide lo que importa, que habla de los OKR, también lo recomiendo, y lo estoy haciendo en Excel, básico. Igual el foco no debería estar tanto en la herramienta, sino en la metodología. Y el objetivo, una cosa, el objetivo lo tengo escrito y todos los días lo leo, ¿no? ¿Cuál es el rol y cuál es el objetivo por rol? El trimestral y el anual. Y tengo uno también a 5 años, digamos. ¿Qué es un rol? Perfecto, qué buena pregunta. El rol, el que define los roles, si quieren leer, digamos, alguien que hable de los roles, el que lo define es Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Todos nosotros tenemos un rol. Todos nosotros tenemos un rol, distintos roles, ¿sí? Que son básicamente las cosas que vos haces o las relaciones que vos tenés con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el rol de padre, tengo el rol de esposo, tengo el rol de hijo, tengo el rol de hermano, tengo el rol de country manager de Genexus para México, para Colombia, tengo el rol de responsable técnico de algunas cosas, ¿sí? Esos son los roles. Básicamente el rol es la interacción, los que esperan de vos los demás, ¿sí? Eso es básicamente un rol. Y por cada uno de esos roles, lo que tengo son distintos objetivos. No sé si contesté la pregunta que me he entreverado. El libro es OKRs, se llama Mide lo que importa en español, en inglés no sé cómo se llama. ¿Cómo puedo evaluar cuando ya no puedo tener más tareas? Ejemplo, anotarse a muchos cursos online o establecer muchas tareas diarias. ¿Cómo defino un límite? Bien, yo tengo la tendencia a definir más tareas de las que puedo hacer y eso no está bien. Y la forma en la que me doy cuenta es cuando, primero, se me genera internamente un poco de angustia por no poder hacer todo lo que quiero hacer. No estoy disfrutando del proceso y la idea es disfrutar el proceso justamente. Y lo segundo, llega el viernes y cuando hago la revisión de lo que tenía que hacer, esa lista de cosas importantes que tenía que hacer en la semana, hay unas cuantas que no le puedo marcar el check. Y ahí me doy cuenta de que quise hacer demasiadas cosas. Y entonces, o no las hice bien, esas cosas, ¿sí? O algunas no hice directamente. Entonces, la clave está en la planificación semanal y en la revisión semanal, que la hago lunes o viernes o domingo de noche y sábado de mañana, digamos. Ahí depende un poco.
¿Cómo indicarías el mejor modo para organizarte cuando tenés 3 proyectos que tienen funcionalidades en común entre ellos y los plazos de entrega son similares entre ellos, donde el recurso humano es el mismo en los 3? Básicamente estás laburando en 3 cosas al mismo tiempo, tienen cosas en común, hay un núcleo que es en común, pero son roles distintos en el sentido de que tenés 3 clientes, digamos. Supongo que esa es la pregunta tuya, Sergio. Claro, yo ahí lo que haría, digamos, sería enfocarme primero en el núcleo, lo que es común a los 3, digamos, y después ordenar por prioridad a los otros y haciéndolos por prioridad. Eh, digamos, habría que hilar fino como para ver si eso es posible, pero yo iría por ese lado. Siempre tenemos la tendencia, digamos, a intentar hacer más cosas de las que podemos, ¿no? Somos muy optimistas con nuestro tiempo. Seba, ¿qué dice? Me encantaría planificar semanal, mensual, trimestral y anualmente, pero cuando comienzo a establecer objetivos, metas y tareas, todo se empieza a ramificar. Por ejemplo, si mi objetivo es hacer crecer mi empresa, creo que necesito realizar un plan de negocios. Por más tiempo que me lleve, ese es el procedimiento correcto. Saber mis objetivos y planificar en base a cada uno de ellos, con el tiempo esto se va haciendo más automático y menos tedioso. Sí, perdón, le último una pregunta. A ver, vamos a definir. Tenemos el rol, ¿no? Que es el rol empresario. ¿No? Vos tenés el rol que es tu empresa. Tu empresa tiene una actividad, un core business. Entonces, lo primero acá es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero vender más? ¿Quiero ser más conocida? ¿Cuál es mi objetivo para este año de la empresa? Quizás es sacar un producto, ¿no? Cada empresa es distinto. Quizás, digamos, vos decís, bueno, tengo que hacer un business plan. No sé, digamos, ¿no? Hay un montón de negocios que nacieron sin un business plan. Digamos, ahí me van a asesinar todos los MBA, digamos, pero yo creo que no es necesario, depende mucho del tipo de negocio, es deseable, pero no es necesario. ¿Sí? Entonces, la clave es definir el objetivo. Si querés definir un objetivo un año, ¿dónde te querés ver de acá a un año? ¿Cómo querés ver a tu empresa de acá a un año? Después te preguntás, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? Y después te preguntás, ¿cómo lo tengo que hacer? De nuevo, estrategia, táctica, técnica. Pero es distinto para cada uno y depende de dónde estás y cuál es el objetivo que tenés marcado. Se hace natural, digamos, ¿no? Es un hábito. Vuelvo a los chicos de super hábitos. Esto es un hábito. Al principio todo hábito cuesta, porque es contra natura. Pero después que te adaptás, lo haces sin gastar energía. Y como lo haces sin gastar energía, como haces el hábito, digamos, vas a hacer una tarea automatizada en la cual tu cerebro no gasta energía, lo incorporás. La clave está en llevarlo a un hábito. ¿Podrías dar algún consejo quizás desde lo personal? Porque es una pregunta muy amplia. ¿Cómo ejercitar o fortalecer la disciplina? Por algunos puntos como desactivar notificaciones, no ver correos, no ver noticias, requieren justamente disciplina. Bien, sí. Hábitos. No, vuelvo al tema de los hábitos. Por ejemplo, yo tuve una época, que quizás a muchos de ustedes les pasa, que tenía el celular en la mesa de luz porque era mi despertador. Entonces sonaba el celular, lo apagaba y estaban las notificaciones ahí arriba y me quedaba mirando el celular las notificaciones. No me la había levantado, no me había lavado la cara, era lo primero que estaba haciendo en el día. Eso me estaba arruinando, me arruinaba mi día empezar viendo las notificaciones de WhatsApp, digamos, de un grupo que, primero, digamos, tengo 3 grupos de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, no, tres grupos de WhatsApp y los tengo silenciados a todos, ¿no? Pero no me hacía bien. Entonces quise construir un hábito que es no entro a redes sociales, por ejemplo, hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo construí ese hábito? Bueno, en mi ritual de la mañana tengo un control de hábitos. Esto lo aprendí con los chicos super hábitos. ¿Qué es un control de hábitos? Es una planilla, es una matriz, día a día, donde yo lo que hago es escribir y decir, bueno, hoy, 14 de abril, tengo estos hábitos para controlar. Y uno de los hábitos es no ver redes sociales hasta las 10 de la mañana. Y le digo, ¿lo hice o no lo hice? Cuando llega a fin de mes, controlo. El hecho de hacerlo conscientemente, de tener un registro de hábitos, a mí lo que me permite es justamente medir y ver si estoy avanzando. No lo dejo a la intención, sino que le pongo control a llevar una planilla de eso.
Suena estructurado, lo sé, pero después que te acostumbras a hacerlo, de esta forma puedes desarrollar cualquier hábito. Ejercicio, alimentación, trabajo, escribir un libro, lo que sea, digamos, lo puedes hacer de esta forma porque te ayuda a desarrollar el hábito. Entonces, no es tanto disciplina, sino generar el hábito. Y para generar el hábito hay ciertas reglas. Sí, esto es otro gran tema, digamos, ¿no? Pero tiene que haber un disparador, tiene que estar la acción en sí y un premio. Entonces hay una forma en la cual vos te premiás, ¿no? Si yo hago esto, si yo no chequeo las redes sociales hasta las 10 de la mañana, si tengo un 95%, digamos, de ese hábito, me doy un premio. Entonces a fin de mes me doy un premio, que puede ser algo, digamos, que yo quiera, que me haga sentir feliz, usualmente está relacionado con comida, si es algo... si voy por un premio extrínseco o algo interior, que es mi sensación de control, si es un premio intrínseco. Es un tema divertido y da para otro webinar eso. ¿Cómo definís los tiempos que debes dedicar para cada tarea u objetivo en un plan semanal? Bueno, depende. Depende de la semana, depende de las tareas que tenga organizadas y qué es lo que tenga que hacer. Por ejemplo, esta semana para mí era importante este webinar y tenía que preparar la presentación. Y sabía que me iba a llevar cierto tiempo, entonces yo estimaba que me iba a llevar, no sé, 3 horas preparar esta presentación. Y definí un bloque de 3 horas. Ahora, mañana tengo que hacer otra presentación de otra cosa, pero sabía, digamos, que no le iba a poder dedicar tiempo hasta ahora. Entonces tengo un bloque a partir de que termine esto, que es, que yo estimo que es a las 3 de la tarde, que me va a permitir trabajar en lo que tengo que presentar mañana, digamos, ¿no? Ahora, el tiempo depende de qué es lo que tenga que hacer. Hay cosas que me llevan menos tiempo y hay cosas que me llevan más, pero depende de cada una de esas cosas. Eso depende del objetivo. ¿Sí? No hay una fórmula para eso. También es un poco a conocerte a vos mismo y saber cuánto te lleva de tiempo las cosas. Una cosa sí es que cuando corte con esto, y es parte de las nuevas reglas del juego, mis hijos me van a demandar. O sea, 10 minutos al menos voy a tener que estar con ellos porque no les di pelota durante 2 horas, porque a la 1 arrancamos a preparar esto. Comparto opinión de Héctor. Difícil lograr estimar correctamente el tamaño de los bloques para que sea viable de cumplir y no nos atrasen otros. ¿Aconsejarías hacer reprogramación en mitad de la semana, por ejemplo, en base a errores o cosas no importantes que cambian de estatus? Por ejemplo, eh, eh, existen las cosas urgentes e importantes. Si yo tengo que presentar mañana algo y no llego, eso que estoy haciendo que es importante se me transforma en urgente. Y lo urgente e importante siempre le gana a los demás, ¿no? Es el bloque 1. Y las cosas urgentes e importantes del bloque 1 pueden hacer que ellos tengan que mover otras cosas. Porque justamente son aquellas cosas que no lo puedo controlar. Una mala estimación puede transformar en que aparezca algo que es urgente e importante. Entonces, sí, eventualmente tengo que hacer modificaciones. A veces llega la semana o no terminé algo y me piso otro bloque y tengo que hacer una reprogramación. Eso sí, sí pasa. También lo importante ahí es mirar lo macro, ¿no? Y cuando lo ves en la semana, si lograste hacer todos los objetivos. Si definís muchos objetivos, te va a generar ansiedad. Si no, en particular, si no los puedes cumplir, y eso no es bueno. La idea es que uno trabaje tranquilo y a gusto con lo que esté haciendo. Le voy contestando una que dice Guille por ahí, ¿qué podría ser una cosa urgente y no importante? Imagínate imagínate que te llama tu jefe y te pide un informe. Es urgente, pero en realidad no es importante porque quizás ese informe no le cambia la vida a nadie. Eso es algo urgente y no importante. Si Gisela me está viendo, le mando un abrazo. Gisela es mi jefa.
Seba me dice, intenté controlar bloques, tareas, hábitos, KPIs según mis roles, pero terminé con 100 planillas de Excel diferentes. ¿Algún consejo para ordenar eso? Puede ser que sean claros los objetivos o sean demasiados. Mira, yo ahora estoy con OKRs y KPI, digamos, se definís indicadores. OKR es una cosa por el estilo. No, básicamente es mismo regalo con distinto moño. Me llegan a escuchar, los expertos me matan, ¿no? Pero lo que te dice, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ahora un OKR que es, en este mes tengo que llamar a un número de personas. Tengo que hacer 60 llamadas, digamos, por distintas razones, ¿no? Entonces es parte de un objetivo que viene de arriba, ¿no? Entonces lo que tengo es un OKR que define la cantidad de llamadas que tengo que hacer semanal y eso lo llevo a diario, ¿no? Entonces yo tengo en un mes que hacer 60 llamadas, tengo 20 días laborales, ¿no? Yo sé que tengo que hacer cierta cantidad de llamadas por día, tengo que hacer al menos 3 llamadas por día. Entonces tengo una planilla donde tengo así definidos los OKRs y todos los días digo, hoy cuántas hice llamadas, 0, pucha, mañana voy a tener que hacer más porque si no, no llego. Pero tengo una planilla sola, digamos, ¿no? O sea, tengo los objetivos, que lo tengo en Evernote, que lo leo todas las mañanas, y después una planilla de avance, y no mucho más. Y tengo varios roles y distintos. Bueno, miento, tengo 2 planillas, básicamente por 2 proyectos distintos que tengo. Uno por Genexus y otro los OKR de Neurona Financiera, que es otro proyecto que tengo independiente de Genexus. Sin duda, te tenés que adaptar. El método se tiene que adaptar a vos y vos no adaptarte al método. Tienes que hacer algo que sea cómodo. Si no es cómodo, no vas a construir el hábito y no lo vas a terminar haciendo. La clave acá es la comodidad. Vamos con otra. Hay una de Enrique por ahí. Dice, ¿qué herramientas utilizan en Genexus para medir tiempo, además de Gantt? No hay una herramienta oficial. No es que tengamos una oficina que tipo Genexus usa esto. En ese sentido hay libertad, usamos un grupo de herramientas, depende un poco del proyecto en el que estemos, el mismo grupo define cuáles son las herramientas que se van a trabajar. Por ejemplo, en el área comercial ahora estamos usando Slack, para algunas cosas estamos usando Asana, y nosotros en particular no hacemos medición de tiempo. Yo en lo personal hago medición de tiempo, un poco por aquello de que lo que no se puede medir no se puede gestionar, y yo sí mido tiempo y uso una herramienta que se llama Toggle, T-O-G-G-L, si no me equivoco, que tiene una versión gratuita, que básicamente es un cronómetro de tiempo y uno dice en qué proyecto dedica cada tiempo. Pero esa la uso yo, no se usa en Genexus. Hay algunas propias que usa la gente de consulting, por ejemplo, pero esa la uso yo nomás. Guillermo nos decía por acá, mientras veo cómo fijar la pregunta, que el problema que tiene es que a la hora de hacer sus tareas se distrae de manera muy fácil con otras cosas. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Eso es típico, digamos, es un mecanismo que tiene el cerebro porque nos cuesta concentrarnos, ¿sí? Que tendemos a procrastinar o algo, y ahí hay 2 estrategias, digamos. Por un lado es evitar las distracciones, ser conductista, digamos, ir por el lado de poder evitar los inconvenientes que nos puedan surgir. Por el otro lado, digamos, tenemos la otra estrategia que es aceptar que va a haber distracciones y desarrollar nuestra disciplina para no caer ante esas distracciones. Sí, son las 2 estrategias que tenés por ese lado. O sos conductista y te encerrás en una pecera, o aprendés a vivir en un ecosistema complicado, digamos, ¿no? Un ecosistema donde eventualmente puede haber ruido y puedes aprender a lidiar con ese ruido. ¿Cómo explicar una empresa que está compuesta dueño, empleado, hijo, esposa, que está compuesta netamente familiar? Dueño y empleado, hijo, esposa son personas que toman decisiones. Gestión de tiempo, olvidarse que son familiares. Esa era la pregunta que habías hecho hoy, ahora me queda un poco más claro. La realidad es que a pesar de que la empresa sea familiar y que tengan un rol familiar y un rol en la empresa, son roles distintos. Y uno debería tener objetivos para cada uno de esos roles. A veces es muy difícil cuando la empresa es una empresa familiar que tiene una conformación y hay, digamos, roles dominantes, como es el rol del jefe de familia,
que de alguna manera interfieren con los otros roles dentro de la organización. Y es un desafío, y hay una disciplina que es justamente gestión de empresas familiares, y hay gente que se especializa en este tema, ¿sí? En particular porque las empresas familiares tienen la particularidad que la mayoría, el 95%, no sobreviven a la tercera generación. Entonces, hay estrategias, digamos, al respecto. Pero básicamente, digamos, lo que hay que tratar de llevar es que, a pesar de ser una empresa familiar, primero es una empresa y después es una empresa familiar. Y como empresa familiar hay roles dentro de la empresa que no se tienen que mezclar con los roles fuera de la empresa. Es bastante complicado. ¿Cómo se compagina esto con proyectos que involucran la creatividad y que eventualmente no se pueden acotar por el tiempo? Es una excelente pregunta, Laura. Es brillante la pregunta. Porque suele pasar, digamos, ¿no? Una cosa es, tengo que hacer un informe, que de alguna manera sé cuánto tiempo me lleva, y otra cosa es hacer una campaña de marketing que implica creatividad y me va a implicar mucho tiempo. Y los que han trabajado con creativos saben que básicamente quizás son 48 horas que van a estar trabajando, de las cuales 47 horas parece que estuvieran al pedo, pero en realidad lo que están haciendo es desarrollando una idea que en la última hora logran plasmarla, digamos. Yo no soy el ejemplo del creativo. En mi experiencia, digamos, los procesos creativos son largos, y no... Lo que me pasa es que los tengo en background mucho tiempo y después lo uso ahora como para plasmarlos. Pero sí, es bastante complicado en esto. Usualmente las agencias, cualquiera que conozca gente que trabaja en comunicación y que trabaja en una agencia, sabe que lo que les termina pasando, digamos, es que cuando llegan las fechas de entrega, tienen unas cuantas noches sin dormir, justamente porque a medida que van llegando a entregar al entregable, lo que les termina pasando es que todo ese background intentan volcarlo a último momento y es caos, digamos, ¿no? Es bien interesante. No tengo una respuesta clara para vos, Laura, a esa pregunta. Guille dice, ¿cómo acomodo mi tiempo, por ejemplo, entre las tareas que me mandan de mis estudios y con las cosas que realmente me dan placer, como mis proyectos personales? De nuevo, roles y objetivos, ¿no? Tenés el estudio, que parecería que no te da placer, tenés las cosas personales que te dan placer y proyectos que parecería que los pones como una línea distinta, que te pueden dar placer o no. Cada uno implica un rol, cada uno implica objetivo y vos vas a tener que balancear qué tanto tiempo. Por eso es importante el time blocking, porque con el time blocking vos presupuestás tu tiempo de vida, tú presupuestás el tiempo a qué le vas a dedicar a cada cosa. Por eso es sumamente importante. Y a veces tenerlo, dice, pará, si le voy a dedicar esta hora al estudio, en vez de tener el estudio y estar viendo las notificaciones del WhatsApp, liquido el estudio, o sea, le dedico esta hora full, pongo foco en esa hora para después sí poder usar otro bloque de tiempo para cosas que sí me generan placer. Igual estaría bueno que te genera placer el estudio. Última pregunta, dice por ahí Aníbal. A ver. Buah, Fede, qué gran pregunta, Fede. Esa me la puedes contestar vos, que sos mucho mejor comercial que yo. Para los comerciales, ¿algún consejo en particular para mejorar el KPI de llamado, mails, etcétera? Nosotros los que trabajamos en un rol comercial tenemos una tarea, digamos, que es el contacto con clientes, muchas veces clientes en frío o prospectos, digamos, prospectos en frío, otros son clientes que tenemos que llamar, y ahí depende mucho de nuestro perfil, qué tan fácil o qué tan complejo se nos haga. En el caso de Federico, que es quien hace la pregunta, que es un excelente comercial, digamos, sé que tiene clarísima la respuesta, pero me parece que la clave, al menos lo que a mí me funciona, que no soy netamente comercial, no tengo los skills que vos tenés, Fede, es definirme bloques de tiempo para hacer eso. Entonces yo me defino un bloque de tiempo, usualmente en algún horario donde no esté asociado a los procesos creativos, ¿no? Que no me implica un gran esfuerzo de hacer esas comunicaciones. Y estoy 2 horas por día de repente haciendo llamadas. Lo disfruto, no es una tarea que me cueste, a veces cuesta arrancar a hacerla, por eso es importante la disciplina y definir el bloque.
Así que, de nuevo, la clave es definir el rol, definir el objetivo, entender por qué tenés que hacer las llamadas, que eso persiga un propósito, que puede ser tu cuota o puede ser o cualquier otra cosa, digamos, estar en contacto con el cliente y definir un bloque como para hacerlo. De nuevo, para mí la clave ahí son los bloques y seguirlo con disciplina. Bueno, vamos a dar por finalizado este webinar, porque Rorro tiene en su esquema Se termina mi bloque. tareas para el siguiente bloque. Muchas gracias a todos por la participación. Les pido mil disculpas por los problemas que hemos tenido a nivel de conectividad. El video del evento va a quedar en nuestro canal de YouTube en un rato nomás. Así que muchas gracias. Los esperamos en el próximo webinar. Si mal no recuerdo, mañana a las 14 horas tenemos uno bastante interesante de Silvia Chevi. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.